Damos inicio a nuestra conversación central de esta noche en Tiempo de Orientación. Con nosotros un comunicador, un abogado, pero sobre todo un amigo. José Sánchez Lebrón, distinguido hermano. De Ernesto a Ernesto te vea. Claro, así mismo. Estoy vestido al medio. Ahí está el nombre, Julio Ernesto, de Ernesto a Ernesto, todos los días, de 11 a 12 de la noche. Gracias, amigos, por recibirme en este espacio una vez más. Ya hemos comparecido por acá con Ernesto Jiménez y Julio Alberto. Ahora no me había encontrado contigo y esta noche tengo la oportunidad. Bueno, el momento es oportuno para tratar temas de la agenda política, sobre todo esto que se ha estado debatiendo en estos últimos días a propósito de la rendición de cuentas del presidente de la República, sus posibles intenciones de optar por un tercer periodo de manera consecutiva. Teorías incluso hasta de su propio partido, de su propio gobierno, colaboradores cercanos. Unos entienden que es obligatorio una modificación constitucional, sin embargo, otros que no, dentro de los cuales tú te inscribes. Entonces mira, quisiera conocer las nosotros razones. Pasamos por acá a invitación de Ernesto y de Julio Alberto hace unos días, pues precisamente para analizar lo que fue el discurso del presidente de la República. Yo dejé caer algunas cosas de las que yo entendía. Desde diciembre pasado nosotros venimos estudiando el tema, rumbo a una campaña de tiempo que ha empezado a lo mismo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y un partido al que yo no pertenezco, pero que veo a su propio presidente de su partido en campaña, porque veo que anuncian asamblea en municipios y al final le ponen arriba Leonel 2020, lo que significa que dentro de esa organización se ha iniciado una campaña electoral o preelectoral antes de tiempo, y pudieran los organismos de esa organización de llamarle la atención a la dirigencia, porque todavía ni siquiera la Junta Central Electoral ha hecho la proclama para que se den los procesos internos en los partidos. El expresidente Leonel Fernández visitó la provincia de Valverde Mau, en donde dictó unas charlas y trató el tema histórico que tenía que ver con la reelección desde los tiempos de Horacio Vázquez, y decía de su temor que en la República Dominicana sucediese lo mismo otra vez, que la historia se repitiera. Nosotros dijimos en este programa que el presidente Leonel Fernández, como aspirante a repostularse, porque la reelección es mala, pero parece que la repostulación de él, de Hipólito Mejía y de otros, así como congresista, no es mala, o la repostulación del ex candidato presidencial de la oposición, que deberían también darle paso a otras generaciones para que se postulen. Y sin embargo, la repostulación no es mala, solo la reelección es mala, y cuando se trata de una sola persona. Aunque entonces, en el caso por ejemplo, de Leonel y Hipólito hacen énfasis al tema constitucional. Sí, pero decíamos en ese entendido, de la reelección. Si es posible que suceda el acontecimiento histórico que se dio después de Horacio Vázquez, también es posible que se dé el acontecimiento histórico que se dio con Buenaventura Báez de 1849 a 1879, que se mantenía entrando y saliendo de la primera magistratura del Estado. Entonces, en ese entendido hemos planteado lo siguiente. La Constitución del 2010, la Constitución de Leonel Fernández, la más garantista que hemos tenido en los últimos tiempos, y la que trajo consigo una serie de instituciones que necesitaba el organigrama republicano, que eso no se puede negar, pero esa Constitución prohibía la reelección presidencial. En el 2015, viendo la popularidad y la aceptación que tenía Danilo Medina, el Congreso Nacional y su Asamblea convocó a una revisión para modificar el artículo 124, en donde quedaba tácitamente prohibida la reelección. Se instauró nuevamente por un periodo consecutivo. ¿Cuál es el debate que hemos puesto en la palestra? La instauración por un periodo consecutivo con una cláusula transitoria al final que dice que el presidente electo en el año 2016 no pudiera optar para reelegirse en el año 2020. Pero nosotros hemos planteado lo siguiente. Primero, se violenta el artículo 6 de la Constitución, de la primacía de la misma Constitución por encima de los transitorios. Y me da pena que un abogado de la categoría del presidente del Senado, que fue parte de esa Asamblea Nacional, no le dijera a sus colegas que ese transitorio terminaba violentando derechos fundamentales, como es el principio el principio que norma que todas las personas tienen el mismo derecho, el principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución. Para refrescar la memoria a nuestra teleaudiencia, el presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha planteado
que la única forma de Danilo Medina optar por otro periodo es modificando la Constitución. No. No hay que modificar la Constitución, porque yo te acabo de plantear que el transitorio es inconstitucional. Primero, porque le violenta el que él no fue electo bajo una Constitución que la prohíbe. Si tú vas al artículo 110 de la Constitución, ¿qué te dice? Irretroactividad de la ley. La ley norma para el porvenir. Tú no puedes modificar o hacer una nueva ley para quitarle derecho. La ley te da derecho. Y en este caso, tú no puedes poner un transitorio para conculcarle el derecho que tiene el ciudadano presidente de la República, instaurado en el artículo 22 de la Constitución, de elegir y ser elegido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Llevar el tema a una consulta al tribunal constitucional y que sea él que decida si se le conculcan o no los derechos fundamentales o lo que establece el propio artículo 97 y 272 sobre garantías fundamentales y deberes. José, acá hay un elemento muy interesante y para que se interprete bastante claro lo que dices, el planteamiento es que no sería necesario una modificación constitucional, sino que habría que elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Perfectamente. Es decir, que si no se hace ni uno ni lo otro, el presidente Medina no podría aspirar. No, pueden presentarlo. Ahora, quien objete la presentación de su candidatura tendría que ir al Tribunal Constitucional a decir el por qué. Porque cuando tú lees el artículo 124 de la Constitución te dice, el presidente electo podrá ser reelecto por los 4 años siguientes. Cuando tú vas al transitorio detrás, que no es un artículo, sino que son reglas transitorias, que muchas veces lo que se dan son para plazo. Por ejemplo, si se fundó el Defensor del Pueblo en un plazo de tantos años, tiene que estar ya la institución como tal funcionando. Y debe cumplirse con ese plazo. Entonces, se podría decir, dentro de esta lógica del análisis, que el presidente Fernández en el 2011 tenía razón. Con la modificación del 2010, entonces el presidente Fernández pudo haber aspirado a una reelección en el 2. La Constitución del 2010, la anterior a la aprobada, a la proclamada, le daba el derecho, él estaba en su legítimo derecho, porque la Constitución en la que fue electo no prohibía la reelección. Él de hecho, en su discurso de motivacional, planteó que él incluso tenía el derecho de optar por un tercer periodo. Sí, por eso lo decimos. Inclusive hizo una analogía interesantísima del general Aníbal cartaginés ante las murallas de Roma. Pero bueno, ese no es el tema. Yo siempre he sostenido con respecto a eso, y se lo dije a ustedes en el programa sabatino que tienen El Sol de la Mañana, le dije, señores, pregúntense cuáles fueron las fuerzas soterradas que hicieron que Leonel Fernández no se presentara como candidato en el año 2012. Yo le decía a ustedes, y hubo un momento que tuve que decirle, fuerzas internacionales visitaron el Palacio Nacional, y todo eso salió a relucir en un momento determinado. Y en este momento histórico también hay que tomar en cuenta la intención del presidente Medina. Sería el principal beneficiario tanto de un recurso ante el TC como de una modificación. Y lo último que registra los anales de la historia sobre la intención del presidente fue un juramento ante los delegados del Partido de la Liberación Dominicana e inclusive ante Dios. El presidente Danilo Medina juró ante Dios en un discurso público que no optaría por otra reelección. Aquí se vive jurando hasta por la madre de uno. ¿Dónde quedaría lo ético? ¿Dónde quedaría lo moral, la palabra empeñada? ¿Cómo podría la gente seguir confiando en alguien que cambia tan fácil su palabra? Una vez en una entrevista a Amable Aristizcastro se le preguntó sobre, dígame dónde está la ética política. A mí no me hable de ética, que en la política no hay ética. En lo que se refiere al juramento, hay gente que jura hasta por su madre. Ahora bien, yo planteo lo siguiente. Por un juramento que haya habido ante delegados de un partido político, que son intereses de un partido político, por un juramento político, acuerdo político, se va a violentar la Constitución. Porque si él no se presentase por cumplir con un acuerdo político o con un juramento ante el delegado de su partido, y ante Dios, no con el juramento que él hizo, el juramento que él hizo ante el Congreso Nacional fue respetar la Constitución ante la cual fue electo, y en esa Constitución que él fue electo por primera vez en este periodo. El segundo no ha sido electo, y la misma establece que él puede ser electo por un segundo periodo. Ahora, en términos, ya políticos, uno sabe que
quienes nos han dirigido. No aplica ese transitorio a Danilo Medina. Si él aceptara como bueno y válido, entonces estaría exponiéndose a que le sean violentados sus derechos fundamentales establecidos en esa misma Constitución. La historia nos ha demostrado que las decisiones políticas a veces se sobreponen ante la opinión personal de cada actor. En este caso, por ejemplo, Danilo Medina siempre fue partidario de quizás un segundo periodo ya para su casa, o incluso también en términos teóricos, él no estuvo de acuerdo con la reelección presidencial, no estaba de acuerdo. En el caso de Lionel, era siempre partidario del sistema norteamericano, pero ya cuando él lo agotó, dijo entonces que un político no puede irse para su casa, es decir, que tenía que mantenerse activo, y fue parte de las razones por las que también se motiva a incluir esa modificación constitucional. Pero vayamos a las implicaciones políticas, José Sánchez. Imagínate que ya en términos jurídicos asumamos que sí, que podría haber un... Puede ir, y si no se da eso, mira, hay que salir a los pueblos. Hay que salir a los pueblos. Por ejemplo, lo que se conoce como los tercer periodos consecutivos, lo que eso implica para un que aquí en la país. ciudad no se ven, El hecho de pero no hay que ir a los pueblos, y cuando va a los pueblos te va a dar cuenta que lo que yo planteo, probablemente mucha gente en los pueblos lo está planteando con fervor. Porque en el centro de la ciudad, en donde todos llevamos una vida rutinaria, y la mayoría de los problemas fundamentales, que son una buena carretera, tener agua, que haya luz, están resueltos. Pero cuando tú vas a esos pueblos, en donde ahora es que se le ha empezado a resolver sus problemas, y que ven que este hombre se desplaza fin de semana tras fin de semana, en una labor 24/7, como dirían otros, entonces tú te das cuenta que probablemente esto de la reelección no tenga que ser una posición de Danilo Medina, sino que pueda que se convierta en una posición de una gran parte del pueblo dominicano, y que salga a reclamar eso. Pero tú sabes que en la pasada fue reelección por reelección, es decir, Danilo Medina tuvo que hacer una negociación política para él permanecer otro periodo, y que todo el que era legislador, alcalde, senador, también permaneciera. ¿Cómo se puede dar bajo esta circunstancia? Porque una cosa es a veces que el presidente de la República tenga una popularidad bien alta y tenga las condiciones para mantenerse, pero si la gente en su pueblo no quiere ya a su diputado, no quiere a su alcalde actual, ¿qué podría implicar? Entonces, tú recuerdas que la reelección por reelección se dio porque se necesitaba la reforma constitucional. Incluso eso terminó castrando parte del liderazgo joven que estaba resurgiendo en el partido de gobierno. Entonces, en este caso, hay gente que cuando yo planteo el que no hay la necesidad de ir a una reforma constitucional, me mira y con ojo de odio quisiera hasta matarme. No solo en los alrededores del Congreso, que se frotan las manos, unos porque aspiran a que le lleven unos millones para levantar la mano, otros porque aspiran a ese intercambio que tú dices, que tú planteas. Yo te apruebo la reelección, pero a cambio de que en los organismos del partido tú rubriques la mía. Pero también dentro del ambiente en el que nosotros tres nos desenvolvemos, que es el ambiente de la comunicación, hay mucha gente que quisiera matarme. Primero, porque aquí hay mucha gente que ha vivido de ser antirreeleccionista en los medios de comunicación. Segundo, aquí hay gente que quiere que el tema se debata a ver si ciertos intereses económicos o políticos delinean una estrategia de comunicación que tenga que ser paga ante gente que hace opinión pública y que tiene ciertos niveles de influencia en la República Dominicana. Entonces, cuando nosotros planteamos la manera de la cual sería menos lesiva al pueblo y menos costosa al pueblo dominicano, ¿por qué menos costosa? Porque lo que tendríamos que ir es a sufragar. Y en el sufragio ya yo lo he explicado en otras ocasiones, señores, con Hipólito Mejía aquí se dio, cuando un pueblo no quiere reelegir a un partido y a un gobierno, no lo reelige. Con Hipólito Mejía, Hernani Salazar en la OISOE, con Miguel Vargas, hoy ministro de Relaciones Exteriores, en ese entonces en Obras Públicas. Aquí todo el mundo sabe cómo se salió con dinero y con guardias a la calle para que Hipólito Mejía, independientemente de cómo andaba el país, con la gasolina por allá arriba, con el dólar al 50 por 1, saliera electo presidente, y la gente dijo, no, ustedes han tenido una mala gestión de gobierno. Entonces, yo no veo el costo de una posible reelección. Muy bien, tenemos que irnos a un contacto breve. Yo sé que tocamos ya aspectos jurídicos, algunos políticos, pero a regreso quisiéramos conocer, entre otras cosas, José Sánchez, cómo tú percibes dentro del entorno del danilismo el tema reelección, es decir, si ellos están en eso o no.
y el propio Danilo, en base a lo que tú ves. Regresamos en breve. Continuamos esta interesante conversación con José Sánchez Lebrón sobre la posibilidad o no de una reelección, ya sea por modificación constitucional o instancia elevada ante el Tribunal Constitucional. Y en este sentido, José, nos gustaría saber, retomando la pregunta de Julio Ernesto antes de la pausa, ¿cómo ves dentro del mismo danilismo y quizás hasta dentro de la propia intención del presidente Medina la posibilidad de una reelección? Mira, pareciera mentira que yo, que ando de medio en medio de comunicación, no tengo contacto con ningún funcionario palaciego. Al presidente de la República lo conozco como lo conocen todos los dominicanos. Quizá alguna vez he tenido la oportunidad de estrecharle la mano, incluso antes de ser presidente de la República. Venimos de la misma región, del sur profundo, en la misma cordillera central, y quizá desde ahí nacen algunas cosas que uno conoce del comportamiento de ambos. Pero verlo de cómo ellos, bueno, lo podría ver desde afuera. Nadie que esté administrando el poder quisiera salir del poder. Y si la forma de mantenerme, y si la forma de mantenerme en una posición tratando de que el gallo mío esté fuerte para la pelea, pues entonces yo trabajaré para que el gallo mío esté fuerte en la pelea. Sobre el presidente de la República, señores, yo he dicho que solamente una gente que no tenga su cabeza bien puesta y que no se sentó a escuchar de manera pausada el discurso del presidente de la República, entonces no puede darse cuenta de la intención que él tiene de ir más allá. Yo he dicho, Danilo Medina no tiene empresa para irse a atenderla para su casa. Sus hijas ya él y doña Candy la criaron. Todavía los nietos no han venido y él no va a ir a dedicarse a criar nietos. Yo nunca he escuchado que Danilo Medina tiene una biblioteca de un piso y qué sé yo cuánto en el edificio donde vive para irse a leer libros y esa cosa. Y aunque es un hombre versado y leído, y quizá ha leído lo que es importante leer para todo político, uno nunca oye de que ahora trajo un libro de allí y que se va a dedicar a leerlo. No tiene fama de intelectual. Tampoco tiene un asunto de que va a tener una fundación para dedicarse a labores caritativas, de ir al campo a llevar la mata y esas cosas. Entonces, uno no vislumbra tampoco a un Danilo Medina yendo a arrinconarse en la Avenida Independencia, en la Casa Nacional del PLD, allí a recibir a los compañeros del partido todos los días, cuando el expresidente, que es presidente del partido, no se ha dedicado a ello. Entonces, ¿qué es lo que Danilo sabe ser? Ser político y ahora en esta última etapa, administrar y manejar el Estado. Entonces, si se ha convertido en un estadista, ¿qué es lo que hace un estadista? Tratar de estar siempre. Según Winston Churchill, un Estado. estadista piensa en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Eso es lo que hace un estadista. Piensa en las futuras generaciones, pero un estadista que piensa en las futuras generaciones no necesariamente tiene que ceder su espacio. Un estadista que piensa en las futuras generaciones pudiera convertirse en el pastor que encarrila las ovejas hacia un mejor futuro. Hasta la muerte, sí, me imagino. a un presidente mexicano llamado Adolfo Suárez, en una oportunidad, preguntaban sobre anécdotas y experiencias presidenciales, y él decía que en política tus enemigos son verdaderos y tus amigos son falsos, en el sentido de que muchos de los que se encuentran en el entorno presidencial, hasta digámoslo así, de Danilo Medina, bueno, están colaborando con su gobierno, pero tienen objetivos personales de crecer, de seguir creciendo en política y de llegar hacia donde Danilo Medina llegó, que fue la máxima posición gubernamental. Pero no es el tiempo de ellos. Entonces, sucede lo mismo también en su partido. Usted tiene un presidente del Senado que en diferentes ocasiones ya ha dicho que quiere ser presidente de la República. Usted tiene un Leonel Fernández recorriendo el país, prácticamente en campaña, diciendo que él quiere volver y quiere ser presidente de la República. El hecho de mantenerse por un tercer periodo consecutivo, ¿no crees que pueda traer problemas a lo interno del PLD y que
eso al final pues pueda Mira, embromar el asunto. yo he dicho y lo he dicho en programas de ustedes, que si hay algo que quienes analizamos en el país situaciones debemos reconocer en el Partido de la Liberación Dominicana, es que es el único partido de este sistema democrático que ha tenido la capacidad de armonizar sus intereses cuando se ven en la posibilidad de perder el poder. Yo muchas veces planteo que el apoyo de Leonel Fernández a Danilo Medina en el año 2012, más que por cualquier otra cosa, fue por armonizar sus intereses y por miedo a lo que pudiera venir si entraba otro. Y mira cómo esto terminó probablemente tronchando la posibilidad de regreso de Leonel Fernández en las elecciones pasadas del año 2016. Sí. Entonces, verlo desde ese punto de vista de que hay compañeros esperando, cuando tú te pones a revisar y a vigilar el círculo íntimo de Danilo Medina, quienes pretendieran tener aspiraciones, aspiran a que él aspire a permanecer en el puesto. Tú has visto a Reinaldo Paredes expresarse más que en términos institucionales. Tú no lo has visto a él en esta ocasión hacer lo que Leonel está haciendo, adelantar sus aspiraciones para que la gente vaya viéndole y que a la hora de que se midan simpatías, él caiga dentro de lo presidenciable. Tú no ves a un Francisco Javier García que salía también adelantado en sus aspiraciones presidenciales andando el país. Tú ves a gente, por ejemplo, como Temo me dicen que anda dando una serie de charlas y yo que le doy seguimiento a su trabajo a través de las redes, anda en eso, pero Temo probablemente es porque es un político que tiene los pies sobre la tierra y él dice, de la única manera que puedo mantener mi liderazgo y mi fuerza a lo interno del partido es manteniéndome en constante movimiento, independientemente de las adversidades en las que me encuentre envuelto. Entonces, fuera de Temo y en estos días el ex senador de la provincia de Santiago que dijo que pudiera tener aspiraciones presidenciales, pero que fuera de Santiago yo no le veo ese liderazgo para poder meterse en un ámbito de competencia. Mire, y a veces no solo viéndolo en función del liderazgo que tiene Danilo, porque ¿verdad? Es el hombre que en estos momentos tiene el favor en términos de simpatía del pueblo dominicano. Sin embargo, acuérdate que es el que puede resolver. Se le critica. Acuérdate que es el que puede ir y resolver el problema de una cañada. Es al que tú puedes ir y decirle, presidente, tengo un problema allí. Presidente, mi hijo quiere estudiar fuera, una beca. O sea, esa parte, el poder te da liderazgo. Y quienes vimos a Danilo antes de llegar a la presidencia de la República, que decíamos que no tenía carisma, hemos visto que las cosas que pudieron ser sus debilidades se han convertido en su fortaleza. ¿Cuál han sido las fortalezas de él? Su sencillez, su humildad y el trabajo constante. Bueno, y sin importar también su entorno, es decir, porque ya también la misma gente dice, óyeme, un tercer periodo de Danilo Medina ya serían 12 años, por ejemplo, 12 años viendo su mismo equipo político, ocupando la misma función del Estado, una sociedad que demanda cambios dentro de su naturaleza. ¿Tú no crees que esas cosas también puedan traer Eso pudiera cansar. Ahora bien, ninguno de nosotros tres se encuentra en estos momentos en la psiqui del presidente de la República. Le quedan 2 años y pico de su gestión de este periodo. Y habría que ver también cuál es su pensamiento si optara para un próximo periodo. Y ahí deberíamos preguntarnos, en 4 años más de Danilo Medina vamos a ver al otrora diputado de la era del jefe, siendo el director de la Superintendencia de Seguros, don Euclides Gutiérrez Félix. O sea, esas son de las preguntas que uno se hace. ¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que Danilo Medina, que es uno de los hombres que más investiga el comportamiento de cómo piensa la gente, cómo la gente lo valora a él y cómo valora a sus funcionarios? Danilo Medina tiene en su escritorio cómo el pueblo valora a cada uno de sus funcionarios y cuál es la valoración que se tiene de él. Incluso yo sé de lo que digo, que por eso es que este hombre no sale cada día de un pueblo o de un barrio aquí en la capital, porque es lo que le hace tener contacto con la gente y eso hace que la visión que la gente tiene de un funcionario, cuando lo ve a él, como que se disluya o por lo menos se olvide por el momento. Y fíjate que aquí hay mucha gente que ha planteado, ay, pero el presidente anda resolviéndolo todo, anda haciendo cosas que no le compete al presidente. Sin embargo, eso ha sido lo que le ha dado cierta fortaleza y lo que los tiene bien posicionados. Y
Hemos ya sondeado en torno al pensar, por supuesto, de José Sánchez sobre las consecuencias, disposiciones y predisposiciones en el Partido de la Liberación Dominicana, pero básicamente en un sector de los que estarían a favor. Perfecto. Pero, ¿y el sector que estaría en contra? Sector de los cercanos al presidente doctor Leonel Fernández, que no creo que vean con buenos ojos una posición como la que usted sustenta. ¿Qué consecuencias vislumbra usted que tendría lo que estamos conversando? Yo he dicho que dentro de lo que quieren matarme y que me cortan los ojos, y hay amigos que hasta cuando te dan un like o un me gusta en algo que tú publicas, tú te das cuenta que trazan la línea de Pizarro entre la amistad. Yo siempre he dicho que la política divide a la familia, pues un matrimonio se divide cuando ambos están de partidos diferentes. Cuando llega a tu casa materna o de la familia y un hermano anda de otro lado, hay una división familiar. Hay quienes han podido lidiar con eso y en cada parcela hay un miembro, y por eso tú ves que hay familias que están permanentemente en el Estado, no importa el gobierno que surja. Entonces, desde ese litoral yo digo, quisieran matarme por la posición que externa. Ahora bien, si bien es cierto que todo lo que está alrededor de Leonel Fernández tienen derecho a salir y promoverle, y que se ven fuera del poder durante todos estos años, y que dicen trabajamos, nos fajamos para llevar a Danilo y para que permanezca en el poder, y no se nos ha tomado en cuenta. La única manera de volver al poder es que vuelva Leonel Fernández, y en eso andan trabajando. Ahora bien, cuando tú miras las fírmicas de mucha gente que acude a esas visitas y a esas actividades que se realizan, tú lo que tienes que hacer, ponérsela en cualquier avenida de la capital de Santo Domingo y que la gente marque con un número los niveles de aprobación que le daría a esas figuras. Entonces uno termina preguntándose lo mismo que ustedes me preguntaron, pero 4 años más de Danilo con la misma gente. Uno dice, pero vas a volver Leonel Fernández para que vuelva Félix Bautista a mandar, va a volver Leonel Fernández para que el exministro de Salud Pública, Bauta Roja, vuelva a mandar, va a volver Leonel Fernández para que don Luis Manuel Bonetti vuelva a mandar. Y entonces te sigue preguntando sobre una cadena de personas que le acompañan a él en su periplo. Y uno dirá, bueno, esa es la gente que tradicionalmente ha estado con él. Quizá tú dices, ¿por qué no mencionaste a Domingo Jiménez ahí? No lo menciono porque Domingo Jiménez probablemente tú lo metes en una consulta y no sale el valor negativo que he querido denotar de otros que he mencionado. Sí, pero, o sea, son menos las figuras positivas que se ven alrededor de todas estas actividades. Pero en ese panorama lo que se pudiese vislumbrar es que estás diciendo, mira, ok, que se quede el hombre 12 años seguidos, no se podría hablar mucho de renovación. Leonel tuvo 12 años, o sea, es como decir, Danilo no tiene derecho a 12 años, pero Leonel tuvo 12 años y tiene derecho a regresar 4. Sí, y si Leonel regresa, si lo dices así, es preparémonos, porque si Leonel regresa, entonces va a ser de Guatemala, es como de Guatemala a Guatepeor. O sea, bueno, ok, entendemos que no se podía hablar de esperanza, renovación, cambio con un hombre que vendría con la misma gente 12 años, pero lo otro sería más terrible. Entonces, ¿qué le quedaría ahí a la oposición? Habría un terreno... Lo otro no sería más terrible porque yo te he planteado, no estamos en la psiqui de la cabeza de Danilo Medina para saber qué pudiera suceder en estos 2 años y cuál es su pensamiento, porque detrás de Danilo Medina hay una generación de la cual forman parte de ustedes. ¿Y no habría que pudiera ser terreno fértil para la oposición en un escenario como ese que planteas? Para el PRM. Es que aquí no hay oposición, eso yo lo he planteado en diversas ocasiones. ¿Cuál oposición? Durante estos 6 años que Danilo ha estado en la presidencia de la República, ¿a qué se han opuesto? ¿Cuáles son los temas que tú puedes decir el pueblo a través de la oposición logró una lucha? ¿A cuáles temas se han opuesto? Yo no he visto, yo sigo diciendo, aquí el único movimiento cívico que nació y que pudo jugar el papel y el rol que le tocaba jugar a la oposición fue el movimiento Marcha Verde, y al final, así como una mancha, terminaron manchándose porque se terminaron desacreditando. Cuando un grupo de gente pidió una locura, como que el presidente se fuera, sin justificarlo, sin argumentarlo. Pero más aún, se descubrió que andaban juntos Macos con Cacata. Y por eso yo me alegraba cuando veía un letrero que decía,
fuera los ladrones, incluyendo los que andan aquí marchando. Bueno, José, para nosotros es un placer haberte tenido y escuchar tu visión acerca de este tema. Seguirá siendo muy controversial, ¿verdad? Porque una reelección presidencial Debo decir, tradicionalmente implica sí, una modificación. Cuando solamente quede a instancia de un organismo, estamos hablando, el Tribunal Constitucional tiene 7 jueces que tomen esa decisión. Uno teniendo un Congreso, una sociedad, puede resultar complejo. Quizás es más fácil convencer a 7 que no la matrícula de la Cámara de Diputados y del Senado. Convencimiento. De convencimiento. Se trata de respetar la Constitución. ¿Qué tiene un transitorio? ¿Qué dice la Constitución? Bueno, pero si entendemos que el transitorio es inconstitucional, hay un tribunal constitucional como en que Bolivia se encarga de decir si es constitucional o no es constitucional. O sea, el tribunal tiene que decir si la Constitución es constitucional o no. No, el transitorio. Que el transitorio ni siquiera es un artículo de la Constitución. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo, hermano José Sánchez Lebrón, abogado y comunicador. Decir que yo sigo con ese tema hasta el final. No, aquí seguiremos siempre. a ver lo que pasa. Señores, agradecidos de su sintonía, Tiempo de Orientación se despide, deseándole a todos feliz resto de la noche, invitándoles a mañana, cuando estaremos en vivo, en otra nueva entrega por Cinevisión, Canal 19, de 11 a 12 de la noche.